Gracias, a pesar de que Bubblegum continúa recuperándose, aún tendrá que ser sometido a varias cirugías. El pitbull de 2 años de edad, que fue encontrado abandonado y herido de gravedad en un barrio de Denver la semana pasada, se está recuperando de la primera de al menos 2 cirugías. Bubblegum, como ha sido llamado, fue sometido a una cirugía para extraer un diente roto e infectado y tuvieron que amputarle una garra infectada. Una segunda cirugía para reconstruir la piel de la cabeza se programará una vez que él se recupere de estas cirugías. Él va a estar con nosotros por un largo periodo de tiempo. Agradecemos inmensamente el interés del público en querer ofrecerle un hogar. Él va a tener que ser sometido a más cirugías y estamos hablando de un costo que podría alcanzar una suma de más de $10,000. Bubblegum está siendo tratado por el personal veterinario de la protección animal de Denver. Este pitbull fue encontrado el pasado 5 de marzo al oeste de la cuadra 1500 en la avenida Maple y sufría de múltiples lesiones graves en la cabeza, las orejas y las piernas, pues era usado como carnada en peleas de perros. Ahora lo importante, dicen, es dar con los responsables de su sufrimiento. Pedimos a la comunidad que si tienen información sobre este perro, si saben de alguien que lo maltrató, se pongan en contacto de inmediato con las autoridades. No queremos que este tipo de peleas de perro estén pasando en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. Este perro sufrió una gran cantidad de lesiones, por lo que va a tomar mucho tiempo para que se pueda recuperar del todo, y no solo son lesiones físicas, sino también el trauma al que fue sometido. Las autoridades dicen que han recibido numerosas pistas y que la investigación continúa, pero hasta el momento no se ha hecho ningún arresto. Si usted tiene información sobre este caso y que pueda dar con el paradero de los responsables, se le pide llamar de inmediato a la línea de alto al crimen al número 720-913-7867. Hay una recompensa de hasta más de $6,000. Es todo por mi parte. Para Noticias Univisión Colorado, Maralí Madrid, regreso a los estudios.